diciembre. Hoy en corto vamos a hablar en relación a la explotación del agua del río Uspanapa para el corredor interoceánico. Tendremos en entrevista a la diputada, o más bien a la exdiputada Eva Cadena Sandoval, en torno a sus gestiones para que las Chuapas fuera incluida en este proyecto del Istmo de Tehuantepec. Hay que recordar que antes lo llamaban las zonas económicas especiales. Esto fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues toma este nombre de programa de corredor interoceánico. Y también la acompañará el consultor externo Gustavo Miranda, un especialista en este tema de cuencas hidrográficas. Y bueno, pero antes de comenzar este programa, vamos a las notas más relevantes que se publican hoy en el periódico impreso Presencia Sureste, que circula en las Chuapas y en el sur de Veracruz. Las 10 noticias más relevantes del diario Presencia Sureste de este miércoles 23 de diciembre, en corto. Programan 23 obras tras declaratoria de desastre. En 2021, las Chuapas recibirá un presupuesto de 247 millones de pesos. Al menos 23 obras están contempladas para realizarse en las Chuapas tras la declaratoria de emergencia que emitió la Secretaría de Gobernación en noviembre, confirmó el director de Obras Públicas Lucas Gálvez Aguilar. Las lluvias intensas y el desbordamiento de ríos y arroyos que se han registrado en los últimos 2 meses causaron graves daños a la infraestructura de caminos. Para este 2021, el Ayuntamiento de Las Chuapas ejercerá un presupuesto de incumplen Oxxos con protocolos de seguridad. Ante el cierre de la sucursal de Oxxo de la colonia Francisco Villa, debido a que era objeto de constantes robos, el jefe de la Policía Municipal de Las Chuapas con los protocolos que se requieren para dar con los asaltantes, ya que en lugar de ofrecer características de los delincuentes, se oponen a dar detalles por indicaciones superiores. Fracasa robo de tráiler cargado con varillas. Sujetos armados asaltaron un tráiler cargado con 35 toneladas de varillas en el territorio chuapense, proveniente de la ciudad de Coatzacoalcos, de la carretera Las Chuapas-Cuichapa. Para mala suerte de los delincuentes, la unidad se atascó y no pudieron moverla, por lo que al ser alertada la policía por pobladores, los delincuentes no tuvieron de otra que huir y abandonar su pesado botín. Robo de niña fue conflicto conyugal. El supuesto robo de una niña el día lunes, tarde del martes, acudió la ciudadana Flor de Lis Cruz Olán y su pareja Valente Colorado Flores para aclarar lo que aseguró fue un malentendido horas antes, puesto que ella lo había señalado de haberse robado a su hija de ambos. Flor de Lis acudió a las autoridades luego de un pleito con su pareja que desembocó en la detención de Valente, quien salió el lunes de las celdas preventivas y posteriormente firmaron un documento donde el señalado debía pasar una pensión a su hija de 3 años de edad. Sin embargo, este se la llevó y era acusado de robo, pero horas más tarde, él se presentó para aclarar los hechos y dijo que su hija estaba bajo amenazas. Por eso, argumentó, decidió llevársela. Enfrentamiento en operativo de pirotecnia. Un operativo para el decomiso de pirotecnia terminó en una confrontación entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y vendedores informales del primer cuadro de la ciudad de Jalapa. Los elementos se presentaron en la plazuela del Carbón para retirar la venta de pirotecnia. Sin embargo, golpearon a mujeres y menores de edad que, aunque fueron auxiliados por elementos de la Cruz Roja, los bajaron unas cuadras más adelante y esto desató una trifulca. Centro de Aguadulce fuertemente vigilado. Esta semana se intensificó la presencia de las distintas corporaciones policíacas en la zona centro del municipio de Aguadulce, con la cercanía de la Navidad tras el pago de aguinaldos y el día del pago de los petroleros. El objetivo es inhibir a los delincuentes. Patrullas de la Policía del Estado y de la Policía Municipal, así como de la Fuerza Civil, Marina y la Guardia Nacional, recorren el perímetro conformado por la avenida Madero en la Colonia Centro y parte de la Colonia Lázaro Cárdenas, popularmente conocida como El Repasto.
Calles de Cuatro Caminos siguen enlodadas. Aunque ya pasó casi una semana desde que se registró la inundación por el desborde del arroyo Agua Dulce en la colonia Cuatro Caminos, muchas de las calles de esta zona se encuentran tapizadas de lodo, luego de que el nivel del afluente aumentara en el transcurso del jueves 17 de diciembre. Fue las primeras horas del viernes cuando el nivel descendió y los vecinos comenzaron las tareas de limpieza, algunos en la madrugada a oscuras, pues se cortó el suministro de energía. Alcalde PRD entrega fajos de billetes a regidor de oposición. En un video difundido en las redes sociales, el alcalde perredista de Espinal, Veracruz, León Humberto Pérez Candanedo, fue captado entregando un fajo de billetes al regidor de oposición, Eliosbani Juárez Álvarez. Esta opción fue exhibida a horas de que el edil propuso como nuevo tesorero a Rómulo Ortiz Tobar. En el video se aprecia cuando Pérez Candanedo, conocido como el Chulo, saca un fajo de billetes de una cartera amarilla y posteriormente entrega el dinero al regidor primero, quien guarda los billetes en una bolsa de su pantalón. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que ya se embarcó el primer lote de vacuna de Pfizer, procedente de Bélgica, el cual llegará al mediodía de este miércoles. Entre el día de mañana y el último día de enero, México recibirá 1.417.659 dosis. Tensión en Reino Unido por cierre de fronteras por mutación de COVID. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, intentó tranquilizar el lunes a los británicos después de que numerosos países cortaran toda conexión con Reino Unido debido a una mutación del coronavirus, amenazando con provocar caos. Estas noticias con información a detalle y más en su periódico impreso Presencia Sureste de este miércoles 23 de diciembre. En corto, insistimos sobre el tema de la inclusión directa, transparente y objetiva del municipio de Las Chuapas en el programa del Corredor Interoceánico. Y lo planteamos porque es precisamente desde este municipio que se explotará y se explota el agua que se suministra actualmente a los complejos y repetimos, y se suministrará a los parques industriales que se asentarían en la zona del puerto de Coatzacoalcos. La zona de bombeo principal de agua del río Panapa a la presa La Cangrejera se encuentra en territorio chuapense, lo que nos hace un participante indispensable del programa, fundamentalmente porque se supone, o más bien no se supone, sino porque el objetivo de este programa es mejorar la infraestructura y calidad de vida de los habitantes de esta región sur-sureste. Pero este proyecto, que data de hace más de 100 años, apenas en el sexenio pasado, en el sexenio, llevaba el nombre de las zonas económicas especiales, tema en el que tuvo importante participación la entonces diputada Eva Cadena Sandoval, quien también es una destacada empresaria en el ramo de las plantaciones e industrialización de lule. Para este programa también nos acompaña un amplio conocedor del manejo de las cuentas hidrográficas, el consultor externo Gustavo Miranda, quien ha participado en diversos proyectos de este tipo en los estados de Tabasco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y que también, fíjense ustedes, trabajó en este municipio precisamente en proyectos relacionados con el saneamiento de los afluentes que atraviesan el municipio. Pues bien, muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, Eva. Buen día. Buenos días, Roberto, siempre un gusto contigo y con tu audiencia estar aquí. Fíjate que precisamente recordábamos, Eva Cadena, en relación a esa participación de las zonas económicas especiales, que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que era un tema que ya se discutía en el Congreso. Y yo quiero ahí mencionar que precisamente derivado de esas conversaciones, derivado de esa información que conocí en aquellos momentos, hoy que se habla de este corredor interoceánico, pues es un tema que adquiere relevancia porque pues finalmente estamos pensando que tiene el objetivo del desarrollo de la región sureste y creemos que Las Chuapas debe ser uno
de los municipios que deben estar en primera fila. Sí, claro, Las Chuapas, pues de hecho es el detonante y ha sido el detonante de todo el crecimiento económico del sureste a través de los complejos, ¿no? Bien mencionabas en la introducción, desde la administración de Antonio Pocholén, donde participamos en la Regiduría Quinta con la Comisión del Agua, empezamos a meternos en estos temas de la protección, porque pues siempre decimos que los que somos de aquí, evidentemente conocemos la zona, conocemos el lugar, o por nuestra actividad propia. En mi caso, por ejemplo, las zonas huleras principalmente están en Veracruz, y el municipio del Valle de Uxpanapa y el de Las Chuapas son de los más importantes productores del ramo. Entonces, toda esta riqueza natural siempre la hemos tenido muy presente, y cuando nos ha tocado la función pública hemos destacado que hay que protegerla. El medio ambiente es una cuestión, el recurso no renovable, que siempre estamos diciendo hay que protegerlo. En su momento venían las universidades a decir esto era una selva y encontraban pastizales por toda la deforestación que ocasionó la ganadería, ¿no? Cuando se estableció el municipio de Uxpanapa, que eran desplazados internos de las presas o, del volcán, se les dio tierras, y entonces entró la Comisión Nacional de Desmonte, ¿no? Y tiraban las selvas. Ahora es al contrario, está totalmente forestado con pastizales, y ahora el recurso agua es de los más importantes y de los que nosotros tenemos la obligación de velar y proteger desde donde nos toque en esta parte. Y ciertamente, posteriormente en el Congreso insistimos continuamente que los diputados de los distritos donde tenía que ver el recurso del agua estuviéramos presentes en las mesas de negociación de las zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque generalmente me quejé siempre que Las Chuapas es lo último que le interesa, o el distrito 30 al gobierno, ¿no? Y entonces han estado sobreexplotando el agua del río Uxpanapa a través de los complejos, y no ha habido ninguna retribución social. Incluso hablamos de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, en las que también trabajamos haciendo concientización con Gustavo en algún momento en la zona, para que ellos también participen y haya una participación social de las comunidades, de la gente, en defensa de nuestros recursos naturales, y particularmente en Las Chuapas en defensa del río Uxpanapa. Y pues en estos temas es lo que hemos estado haciendo presión. O sea, necesitamos sentarnos, porque no es justo que el agua que estamos cuidando en las cuencas, las comunidades, que es uno de los ríos más limpios del país, y en algún momento trajimos un limnólogo para verificarlo, pues ahorita se esté pensando en sobreexplotar, porque lo que va a pasar con las zonas económicas, que ahora está el proyecto del corredor interoceánico, es una sobreexplotación de los recursos naturales de nuestros municipios. Efectivamente. Fíjate, Eva, que nos gustaría, ya que nos acompaña Gustavo Miranda, conoces muy bien el tema de las cuencas hidrográficas, pues nos hables un poco en cuanto a la significación y relevancia del río Uxpanapa para nuestro municipio. Bien, bueno, hay dos partes que son importantes aquí dividir. El impacto que va a causar la obra de la infraestructura próxima, que ya es en una década, y cómo esta obra, la construcción del interoceánico. Sí, el intertren, va a tener un impacto muy importante en los asentamientos humanos. Y al tener un cambio en los asentamientos humanos, nada más hay algo que tomar en cuenta, Roberto. El impacto en el cambio climático es el cambio del uso de la tierra. Y al tener esta obra tan magnífica y tan enorme, pues va a haber impacto en el uso del uso de la tierra. Es el primer impacto. Y luego viene el agua. El agua que va a abastecer ya en este momento, en la transición que tiene Minatitlán, Coatzacoalcos, no se diga en su expresión, y los municipios que lo acompañan, es cambio de uso de la tierra. Y eso también significa más personas, más infraestructura urbana. Y el tercer impacto que vamos a tener es la falta de planeación urbana. Es decir, el tren como tal es magnífica la obra, pero no hay planeación. Y el acercamiento que tuve con Eva en la conversación fue, ¿dónde está el agua del proyecto del tren? No hay.
No existe ni en el programa de desarrollo de la inversión, ni tampoco en la inversión que se establece que hay 93 municipios, Oaxaca, Veracruz, donde se va a integrar este paso del tren. Toda esta infraestructura que nos hablan son asentamientos humanos. Entonces son tres aspectos que olvidaron los que planean el tren y los que planean este país. No hay agua en el plan. No hay un desarrollo humano ni tampoco desarrollo urbano. Yo te pregunto como periodista, Roberto, ¿dónde está el plan de desarrollo de las Chuapas? El urbano. Y fíjate que tenemos todas las estructuras jurídicas y legislativas para poder hacer una planeación verdaderamente del siglo XXI, porque si algo estamos olvidando es que este siglo XXI en sus 2 décadas hay una situación de los políticos y de la sociedad misma. La sociedad también es parte integrante de este atraso que tenemos en este país, Roberto. La sociedad es inactiva. La sociedad tiene tantas herramientas como las tiene países, por ejemplo, como Argentina, como Colombia, como Chile, y son sociedades que utilizan estas herramientas, la Agenda 2030, por ejemplo, la parte del Acuerdo de Escazú, que es otro documento que va a entrar en vigor a partir de marzo. ¿Qué sabe la sociedad de eso? Entonces, aquí hay que establecer 3 partes muy importantes. O se hace un periodismo como el que tú estás haciendo, un periodismo inclusivo, o vamos a seguir haciendo un periodismo totalmente del diarismo, ¿no? Y hay que cambiar del diarismo a la parte de la prospectiva que tiene este país en materia de sus acuerdos internacionales. Hablé de 2 acuerdos internacionales que van a entrar próximamente y que la sociedad no sabe de eso. No se conocen definitivamente. Bien, esa es mi opinión. Quisiera insistir un poquito, Gustavo. Por ejemplo, creo que es muy importante que sepamos el río, ¿no? El río nace en el estado de Oaxaca. Del macizo de Oaxaca, sí. Y en Veracruz atraviesa los municipios de Uspanapa, Minatitlán y Las Chuapas. Las Chuapas, Moloacán también. Y Moloacán también. Y llega a Las Chuapas. Sí. A Las Chuapas. Y actualmente la principal zona de bombeo del agua del río Uspanapa a la presa La Cangrejera, que es la que suministra actualmente el agua a los complejos, se encuentra en esta zona de Ceiba Blanca, ¿no? Sí, efectivamente, Ceiba Blanca. Entonces, partiendo de esa parte, porque además esta agua que hoy se suministra a los complejos, a 12 complejos, ¿sí? También se suministrará a los nuevos parques industriales que se asentarían en esa zona de Coatzacoalcos. Vamos a poner el desarrollo urbano. Desarrollo urbano. Nada más para tener una idea. Sí. ¿Y qué proyectos de sustentabilidad existen? Bueno, hay 2 partes que vuelvo a repetirte. Aquí hay que tener muy bien claro el objetivo, qué está haciendo el país, qué está haciendo México, qué está haciendo su inversión y en dónde quedamos nosotros. Hay una falta de sensibilidad. Por ejemplo, vengo del estado de Chiapas, en el municipio de Palenque. Ese municipio de Palenque, Roberto, tiene el 52% de la población indígena. Son 120,000 habitantes, 70,000 son indígenas. No hay un solo programa que establezca la condición de un desarrollo humano, porque aquí hay un término, desarrollo social es una parte y desarrollo humano es otra. Ni desarrollo humano ni desarrollo social existen para esos 70,000 indígenas que son los más próximos al Tren Maya. Y luego toda esta omisión que tiene el gobierno, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que goza de una franca falta de sensibilidad, y con ello establecen 2 aspectos que son importantes. El programa 2020 del INPI estuvo destinado a cuencas hidrográficas para pueblos indígenas. ¿Sabes cuál fue la respuesta del INPI en Palenque, en Chiapas, donde está el Tren Maya? Que no había presupuesto para el manejo de las cuencas hidrográficas en los pueblos indígenas y que nos fuéramos a formar a bienestar, ¿no? O sea, el país tiene un objetivo muy grande. ¿Y sabes por qué no pasa nada? Porque no hablamos.
Los pueblos indígenas, ahora en esta convocatoria que hicimos el día 10 de los derechos humanos, hicieron una declaratoria. Esas son las herramientas que deben de tener los indígenas en las manos para que las autoridades tengan a bien entender que ya no es una cuestión de pollitos y de láminas de zinc, es un desarrollo humano. Y estos ejercicios, te quiero decir, los hemos ejercido en el estado de Michoacán, concretamente en Cherán, donde la conciencia de los indígenas viene a resplandecer su autodeterminación. Y siendo Cherán el primer municipio autónomo del estado de Michoacán, que lo van a seguir varios, dice la Suprema Corte de Justicia en su protocolo de aplicación de justicia a pueblos indígenas: el mejor ejemplo es Cherán. ¿Por qué? Porque está en los tratados internacionales. Y si México falta un tratado internacional, pues entonces están desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está la parte del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y si por algo faltara esto, también tenemos a la Corte de la Haya. No hemos llegado hasta allá, pero hasta donde hemos llegado en América Latina ha sido a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y mira qué interesante es esto. Los ríos de Nicaragua pasan a mano de los indígenas. La parte que corresponde a las islas mapuches de Chile pasan a los indígenas mapuches de Chile. ¿Por qué? Porque les pertenecen. Eso es lo que falta sensibilizar a nuestras autoridades. Que ya no es un capricho indígena, que está en los acuerdos internacionales. Y ese punto que tú hablas, la importancia del río Uspannapa, pertenece por derecho ancestral a los pueblos indígenas y son los responsables en cuidarlo. Y fíjate bien, y dice también la parte del convenio 169, y el usufructo también. Por informaciones que Eva y yo tuvimos en su momento, el Uspannapa, la cangrejera, como presa, Roberto, cobra 40 millones de pesos al año. Si tú ubicas esos 40 millones de pesos y destinas 10 para la conservación de este gran río, que además está metido como parte de un río estratégico, fundamentalmente estratégico. 40 millones cobra al año la Comisión Nacional del Agua por distribuir agua a los 12 al corredor petroquímico del río Uspannapa. Así es, así es. Y habría que saber qué hace la Conagua con esos 40 millones de pesos. Nada, ellos los meten a la federación y ahí acaba. Ahí termina. Así es. Es decir, si se le diera importancia el usufructo del agua... Mira, que esto, fíjense que parecen temas así a veces con tanta... Hablas de acuerdos y todo esto, pero, por ejemplo, yo quisiera... Si nos están escuchando personas en el municipio de Aguadulce, pues usted imagínese, por ejemplo, Aguadulce por cuarta vez sufrió inundaciones. Y seguramente la Conagua dice que no tiene presupuesto, pero nada más de la explotación del agua del río Uspannapa está cobrando 40 millones. Digo, nomás por poner un ejemplo. Sí. ¿Qué hacen con ese presupuesto, no? Se supone que precisamente debe de ser para darle un mejor servicio a las comunidades que estamos en esta parte del sur, que de alguna manera pues hay un impacto. Bueno, es que esa es la importancia de hacer concientización, pero más que al gobierno, al ciudadano. No, ahorita estamos en un tema donde las redes influyen, pero influyen con mucha información que es basura, y la información importante no la tenemos, ¿no? Hemos estado insistiendo desde que estuvimos en el Congreso en la participación en los consejos de cuenca, y logramos estar sentados en las mesas del Consejo de Cuenca del río Coatzacoalcos, que es donde nos correspondería como municipio participar y estar estableciendo la participación de las chuapas, de las comunidades,
en las mesas de trabajo donde se sentaba la la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, donde se sentaban Conagua, donde se sentaban los industriales y donde hemos insistido que se sienten los presidentes municipales y que no manden a un secretario que no tiene ni voz ni voto. Sin embargo, solo en esos pequeños lapsos de tiempo estuvimos sentados. Actualmente yo podría preguntar, la Chuapas está participando en el Consejo de Cuenca y no lo está haciendo. Por eso no estamos sentados en las mesas del corredor interoceánico, a pesar de que tenemos el mayor recurso, porque nosotros, los municipios de esta zona, tenemos el manejo del agua a través de sus comunidades y lo cuidan. Es de los ríos más limpios del país, sin embargo no hay una retribución para nada, ni ambiental ni social en estos temas, excepto, como bien dices, cuando en algún momento alguna comunidad se manifestó en contra de esta situación, que fue Ceiba Blanca. Nos sentamos con la Comisión Nacional del Agua, con Víctor Esparce, que era entonces su delegado, y a través de esas negociaciones logramos establecer 5 o 6 sistemas de agua potable en las comunidades, porque era contradictorio, y hoy vas, que está el río Uxpanapa y las comunidades no tienen agua limpia. No ha habido una retribución social para las poblaciones y ha habido insensibilidad e ignorancia por parte de las autoridades, ¿no? Entonces yo diría, bueno, ¿qué está pasando con nuestros diputados que ahora hasta se van a reelegir en estos temas? Porque no conocen, no caminan las comunidades, no conocen las comunidades indígenas. En algún momento, cuando logramos nosotros traer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien lo recuerdan, trajimos una delegación de México a la comunidad de Playa Santa y Amatán, y los hicimos ir. Primero llevamos una delegación a México, que Gustavo nos acompañó, para hablar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas, y los forzamos a venir a la comunidad, no nada más en la oficina, a la comunidad. Y la mayor parte fue precisamente esa, la insensibilidad, ¿no? Veíamos casos donde las mujeres bajan 2 horas para pesarse y medirse porque el médico no quiere ir a su comunidad y prefieren que ellas bajen con 8 meses de embarazo para darles un servicio médico. Hay muchas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, pero ciertamente, como dicen, son comunidades tan pobres que están poco informadas y su mayor necesidad es pues subsistir. Entonces no hay espacios para educarlos, y ese es un trabajo que a nosotros nos dio mucho gusto empezar a hacer en algunas comunidades, ir a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ellos son quienes podrían, junto con la sociedad, empezar a defender toda esta parte tan importante que yo siempre me quejé, es la última que les importa, ¿no? Nosotros no nada más damos riqueza al municipio, damos riqueza al país completo, porque los complejos y los ingresos petroleros son con los que se ha movido el gobierno durante toda la vida. Sin embargo, ¿con qué agua la están haciendo? Pues con el agua del sur de Veracruz, con el agua que nace en Oaxaca. Y si vienes acá, hoy estábamos viendo recién unas noticias donde sí va a haber algunos recursos porque tenemos pueblos indígenas, porque somos de los más pobres. Y es una vergüenza que seamos de los más pobres cuando le hemos dado toda la riqueza al país durante toda la vida de este país que se supone justo y democrático. Entonces, qué bueno que el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo tenga estas ideas, pero hace falta nosotros participar, quienes conocemos el tema, alzar la voz y decir, a ver, vamos a sentarnos, insistir a los gobiernos, siéntense, a los diputados, conozcan. Las cosas no se solucionan en la oficina, las cosas hay que salir al distrito y caminarlas para conocerlas y plantearlas en la mesa. Fíjate que este tema, efectivamente, el gobierno, vamos a tomarlo por el lado amable, ¿no? Son proyectos que tienen un objetivo de desarrollo económico. Obviamente incentivar la instalación de empresas, el corredor como objetivo tiene, me decían, no tanto competir con el Canal de Panamá, pero sí cubrir esa sobresaturación que ya presenta el Canal de Panamá. Entonces vamos a tomarlo, pero también tiene que haber el contrapeso social, porque finalmente, hablando de la cuenca, hablando del río Uxpanapa, pues es de suma importancia para la vida de las comunidades indígenas y sobre todo hablando del medio ambiente. Es decir, es algo que a veces es muy difícil comprender, la importancia que tiene esta cuenca en el equilibrio ambiental.
y ya ahí nos vamos quizás a hablar de la Agenda 2030 que es tan importante, y vemos que en el río Uspanapa no se ha hecho absolutamente nada más que explotarlo. Mira, ahí hay algo muy interesante, Roberto. Este país cambió a partir del 2011, y eso lo tenemos que apuntar porque en ese año pasamos de tener garantías individuales a derechos humanos. Y ha sido verdaderamente un término fantástico de decir, este país vive de los derechos humanos, a partir de ahí yo tengo mis derechos humanos. Pero desafortunadamente no sabemos qué son los derechos humanos o para qué nos sirven. Los derechos humanos, como se establece de la Declaración de Naciones Unidas, los derechos universales del hombre, está para que el Estado, los gobiernos hagan su papel y la sociedad haga la suya. Pero como estábamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial, esos derechos universales se convirtieron verdaderamente en el centro de lo que hasta ahora seguimos hablando. En esta mesa estamos hablando de los derechos universales del hombre. Y el primer derecho que tenemos de nuestros derechos humanos es a que se nos respete nuestro derecho de vida, que ahora con el COVID pues ha sido una falta de respeto a nuestra vida, pero que desafortunadamente los gobiernos no cumplen. Mira, el ejemplo es este. Yo te puedo asegurar que de toda esta región del sur de Veracruz no hay un solo municipio que sepa que a partir de marzo entra la parte del acuerdo de Escazú. Y eso todavía nos sigue manteniendo así como muy en una hamaca del siglo XX. Pero realmente la más trascendental historia que hemos escrito en América Latina es este acuerdo. Porque vamos a tener el derecho, acompañados, fíjate bien, de la Semarnat, de ir y tocar la puerta de un presidente municipal, de un diputado, de un gobernador y decirle, gobernador, tengo un problema ambiental, Las Chuapas. Las Chuapas, esta población desarroja sus aguas negras a este bello río de Tonalá. Toda esta parte que nace exactamente como el Uspanapa, Roberto, nace del macizo de Oaxaca y se convierte en este río que va a caer al Golfo de México. La ciudad de Las Chuapas es la ciudad que lo toma como caño, como este zoco, como esta forma podedumbre que tiene el agua y que la estamos llevando hacia el Golfo de México. Lo que hablaba Eva de lo que hicimos en el pasado en este municipio, logramos que a través del programa Río Limpios tuviéramos dinero del FEPI, del Fondo de Infraestructuras de este país, para hacer el estudio y el proyecto que está terminado. Los terrenos los dio Petróleos Mexicanos y creo que dentro del inicio de estas acciones, como podemos ver, la sensibilidad de los políticos es hacer concreto, no soluciones. Y la parte que establece esa planta de tratamientos que ya se tienen los terrenos que Pemex donó, por ejemplo, el estudio que costó 2.200.000 pesos del 2010 aproximadamente, está terminado. Y que la parte que podemos hacer ahora con este nuevo ingreso del acuerdo de Escazú, pedirle a las autoridades municipales y estatales que puedan recuperar la limpieza del río Tonalá, porque se podía hacer afluente de la región de la petroquímica de La Venta. La Venta ya llegó a 4 kilómetros de profundidad para su agua. No, ya no tienen agua. Y otro kilómetro más van a llegar a la era de los dinosaurios, Roberto, a 5 kilómetros. No, ¿y de dónde van a tomar agua? Y Las Chuapas, y el Tonalá, este río hermoso que pasa por aquí, puede ser el gran afluente de estas comunidades que padecen de falta de agua. Es decir, la estrategia está hecha. Aquí lo que ha faltado es que los gobiernos que han precedido después de que se hizo el estudio, a ninguno le importa el saneamiento de estas cuestiones, pero para eso hay que esperar el mes de marzo y la sociedad con estos instrumentos tiene que exigirle a sus gobiernos que cumplan con el saneamiento y el medio ambiente, que es muy importante para la zona. Es un tema interesante y sobre todo importante la cuestión de lo del río Uspanapa,
Y creo que ahí debe haber una conjugación de estos temas, de estos acuerdos y programas internacionales incluso, y darle información a las comunidades. Porque de hecho en las comunidades indígenas ya hay preocupación. Claro, es que es increíble que tú caminas hoy las Chuapas y todas, cuando el Consejo de Desarrollo Municipal, que siempre es una simulación en los municipios, se sienta, lo más que reciben peticiones son sistemas de agua, ¿no? Porque ha sido tal la deforestación en el sureste, y hablo de todos los municipios del sureste, Minatitlán, que es nuestro vecino, realmente es terrible. El tema, sí es cierto, es muy bueno ser los primeros productores en ganado del estado, pero ¿y la ganadería que nos está también trayendo como retribución? Lo más que se habla es de los cercos verdes, ¿no? Y que ahora, como ya se ve que el tema del agua es realmente preocupante, están tratando de obligar a que un porcentaje del terreno se mantenga cultivado con árboles altos, ¿no? Sin embargo, no hay realmente un proyecto real, consciente, responsable de todas estas cuestiones, porque bien decía Gustavo, los presidentes municipales quieren presumir calles. A nosotros puedo decir que hubo buena voluntad en su momento en el Cabildo de las Chuapas, o mayorías, porque hubo gente que se oponía en estas inversiones, para cuando llegamos a la Comisión Nacional del Agua encontrar adeudos increíbles, porque todos los ayuntamientos, las alcaldías pasadas no habían pagado el pago de las descargas. Entonces teníamos que ajustar el pago de las descargas y nos fuimos a sentar, Gustavo y yo, a la Comisión Nacional del Agua a ver cuánto debíamos, a convencer al Cabildo de que pagáramos, a cambio de que sí, que además fue muy bueno, porque a cambio de que pagamos, hicimos un convenio que nos permitió, en lugar de pagar, pagabas invirtiendo en drenajes. Pero los presidentes municipales quieren presumir concretos, no quieren presumir drenajes. Y entonces eso nos permitió realmente poner al corriente los adeudos, lograr inversión en saneamiento y empezar a trabajar en el proyecto de planta de tratamiento, en la idea de empezar a limpiar los ríos y dar una mejor calidad de vida a la ciudadanía, ¿no? Que fue muy lamentable en el cambio de gobierno que lo enterraran, que no le dieran seguimiento, y que pues ojalá los gobiernos que vengan tengan esa visión más completa de hacerlo. Y la ciudadanía, yo le decía a Gustavo, nosotros que estuvimos en su momento, que hicimos gestiones, que hemos sentado a pelear los derechos, darla a conocer, porque la ciudadanía es quien debe exigir, el ciudadano debe ser más responsable. Siempre nos quejamos de por qué nos gobiernan tan mal, pero por los que ponemos. Yo le preguntaría, tenemos unos diputados que hoy se van, ¿cuándo han venido? ¿Cuándo han venido nuestros diputados a caminar, a recorrer el río Xpanapa, a conocer las comunidades indígenas para poder sentarnos y pasarlo a ley o pasarlo a gestión? Y seguimos igual. Entonces es bien importante que si no lo hacemos quienes hemos sido autoridades y hemos sido omisos y responsables, lo haga el ciudadano. Y ese es el punto de hoy, hablar de que empecemos a vivir en el siglo XXI, donde la voz del ciudadano, donde la voz del joven se escuche. La participación ciudadana definitivamente es importante, ¿no? Y es la que le va a dar el equilibrio realmente a los gobiernos, digo, porque independientemente de quién llegue a gobernar, si no hay una participación ciudadana, no se logran los objetivos. Finalmente también creo que hay como autocrítica, muchas veces los ciudadanos, ya se eligió al presidente, al gobernador o al alcalde y ya nos olvidamos, es decir, no sabemos que tenemos esa facultad de exigir y de vigilar. Aquí se abre también un tema, yo quisiera este tema del río Xpanapa como algo importante dentro del corredor interoceánico y la relevancia e importancia, y creo yo indispensable que las Chuapas forme parte de la primera fila en este programa, debido a que se está aportando el agua desde el municipio. Obviamente tiene muchas aristas, ya platicamos con el secretario del ayuntamiento, ya hemos platicado con el director del Tecnológico de las Chuapas. Era importante hablar y decirlo, Eva, en el caso de tu gestión como diputada, cuando estuviste en el Congreso, pues hubo participación en ese sentido, se llamaba entonces Zonas Económicas Especiales, y la participación de Gustavo muy importante,
Gustavo, porque tú eres conocedor de estos temas y has aportado bastante información a un tema que vamos a seguir teniendo. Yo quisiera ahora, ya que los tengo aquí, y de un tema que es muy importante, que es la cuestión del saneamiento y de las plantas de tratamiento de aguas en el municipio, que es un tema que también, fíjense que hemos entrevistado a varios actores políticos con aspiraciones, algunos que ya fueron alcaldes, y todos coinciden en que un gran pendiente en la agenda municipal es la planta de tratamiento de aguas negras, porque estamos hablando de los afluentes, pero hay que ver que nuestro afluente principal, que es el Tancochapa, está totalmente contaminado. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con este tema. Muy bien. Pues bien, el tema de la planta de tratamiento de aguas negras para el municipio de Las Chuapas es un tema de suma relevancia, un tema al que tal parece que algunas administraciones de plano no le han querido entrar. Sin embargo, sale, y esto que se plantea ahí es muy cierto, ¿no? Vende más políticamente inaugurar calles que atender una planta de tratamiento de aguas negras, tan importante y tan necesaria. Fíjense que en los comentarios, por ejemplo, Verónica Yadira dice, a ver si investigan por qué no hay agua, esa sí es de importancia. Efectivamente, la principal importancia, o la primera importancia, es el agua que sale de nuestras llaves, definitivamente, y es un tema que ya lo hemos tocado en corto, y que es un tema que como periódico Presencia lo traemos al día, y se ha dado información en relación a eso, atendiendo precisamente a inquietudes como la de Verónica Yadira. Verónica Zamudio dice, gracias por mirar a Playa Santa y a Matán. Yo creo que los conocen ustedes. Sí, claro. Hoy los derechos humanos nos toman en cuenta gracias a las gestiones de ustedes, agradecidos con ustedes. Y Laura Martínez, hay que darle la importancia que merecen nuestros ríos, así como todo nuestro medio ambiente. Pero si hablamos, en el caso, gracias Laura, y retomando sus palabras, pero si hablamos como el caso del río, o los ríos que pasan por el municipio y están contaminados, con nuestro medio ambiente no es nada saludable. Bueno, ahí hay una importancia, y vuelvo a repetirlo, Roberto. Estamos en el siglo XXI en Las Chuapas, pero lastimosamente la sociedad, aquí hay que señalarlo, la sociedad, teniendo tantos instrumentos, tantas herramientas, no las aplica. Voy a citar una frase de Bertolt Brecht, que dice que hay medios que están abiertos y no dicen absolutamente nada. Hay otros ciudadanos que quieren encontrar medios y no encuentran la forma de poderlo decir porque no los dejan participar. Entonces yo creo que aquí hay que abrir, y mira que ya no tocamos el tema del gobierno abierto, pero ese lo dejamos para otra ocasión, para que la sociedad sepa cuáles son sus herramientas, porque lo hemos dejado todo al gobierno. Bien, pero ahora no toquemos el tema del gobierno abierto, para que nos invites y vamos a hacer con Eva otra sesión de esta muy importante, Roberto, porque estamos hablando del siglo XXI. El siglo XXI ya no es que el gobernador, el presidente municipal tengan ahora bien que sanear el río, los dos ríos, que además esta belleza podría ser una visión del siglo XXI para Las Chuapas. Si lo hicieron los países que supuestamente salieron de la guerra, de Vietcong, por ejemplo, los vietnamitas limpiaron sus ríos, la gente está yendo a ver a los indiochinos porque
sanearon sus aguas. Y creo que esto podría ser un efecto si la sociedad retomara verdaderamente su papel. Su papel de la sociedad la tiene la constitución política de este país. La parte de lo que se llama pro persona, que este término lo tenemos que practicar mucho, masticar mucho, digerir mucho, pro persona, que son los elementos que son nuestras herramientas para pedirle a las autoridades que cumplan con su función. Y yo creo que este medio en este ámbito y en esta región podría ser un elemento de participación ciudadana, Roberto, para poder difundir, construir y de alguna forma recibir las respuestas que la sociedad vaya a tener por estos instrumentos que entrarán en vigor a partir de marzo del próximo año. Sería muy interesante. De hecho es la esencia. Es la esencia de este medio de comunicación, ser un foro, y no solamente en las palabras, ¿no? Porque muchos lo ocupan así bien bonito. Somos un foro abierto, ¿no? Es un foro abierto. Bien. Es un foro abierto y en ese sentido, precisamente estamos tratando de atraer todas las voces. Todas las voces para que haya esa comunicación y haya ese tema de discusión y poder, con una buena discusión se pueden hacer muy buenos planes. Quiero contextualizar por qué con Eva Cadena y con Gustavo Miranda el tema de la planta de tratamiento de aguas negras, porque precisamente fue un tema que ustedes llevaron muy puntualmente durante la administración de Antonio Puchulén, de nuestro cuando amigo era Puchulén, regidor, claro. Cuando era regidora Eva, y ya entonces Gustavo ya también estaba como asesor en esos temas. Sí, fue un tema de voluntades, porque yo siempre he visto que un cuerpo edilicio, a fin de cuentas, el alcalde y los ediles deciden y tienen el mismo valor el edil que el regidor. Entonces, muchos ediles desperdician su tiempo sentándose y otros logramos tener una visión y una combinación de esfuerzos con los compañeros ediles y con los alcaldes y con las dependencias, ¿no? ¿Qué pasa con los ayuntamientos? Que hay muchas cosas que no te generan ni publicidad ni recursos económicos y son de tocar puertas y de caminar, pero también de voluntad. Yo puedo reconocer que si bien recordamos incluso las inundaciones de ese periodo que fueron tan fuertes como las de ahora, la Comisión Nacional del Agua se estableció y desasolvamos el agua de inmediato y los pactos llegaron porque había voluntad de trabajo de las dependencias y del ayuntamiento, que éramos de tocar puertas, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, a mí me ha tocado, porque cuando yo llegué a La Chuapas muy pequeña, de 7 años, llegué a Tecuanapa. Siempre saco Tecuanapa porque para mí es tan penoso ver que una comunidad donde yo crecí, donde está el río tan hermoso, el más limpio, de los más limpios del país, hoy no tenga agua, por la ineficiencia, por la corrupción y por lo que quieras de los gobiernos. Tecuanapa, si hoy vas, ni funciona su sistema, ni tienen agua y caminan en triciclos las mujeres a lavar su ropa, a bañar sus niños, porque contradictoriamente teniendo el río al lado no hay agua limpia, ni hay agua para el consumo humano. Entonces, en esos esfuerzos empezamos a trabajar los temas ambientales. Yo tenía la Comisión de Agua en la Regiduría Quinta donde participé y pues Dios nos puso en el camino también a Gustavo, que venía ya con un conocimiento amplio. Entonces nos sumamos los esfuerzos con el alcalde y empezamos a tocar qué pasó o cómo se dio. Teníamos un adeudo muy grande en la Comisión Nacional del Agua porque los anteriores gobiernos no habían querido pagar. Nosotros, por toda la descarga que tenemos en el municipio, tenemos una multa. Entonces, la omisión de pagar esas multas nos impedía tener o solicitar recursos a la federación para sanear. Entonces, insistimos en pagar esas multas que negociamos. Un dato. ¿Aproximadamente recuerdas cuánto se paga anualmente por la descarga de aguas residuales? En ese entonces nosotros traíamos una deuda que negociamos, porque esa deuda la negociamos en ¿De cuánto ascendía esa deuda? Pagamos alrededor como de 300,000 pesos en alguna parte, que les voy a pasar la información porque tenemos ahí los correos con el contador Tereso, que era el encargado de las finanzas de la Conagua. Nos sentamos con ellos,
negociamos el pago, nos sentamos... la deuda era mayor. La deuda era mayor, la negociamos para irla pagando en parcialidades y después nos apegamos a un decreto que emitió en ese entonces el presidente Calderón, que en lugar de pagar el adeudo, tú lo pagabas, pero la Comisión Nacional del Agua te lo regresaba en recurso para saneamiento. Entonces se introdujeron drenajes. Y al introducir esa parte y a nosotros negociar, también nos permitió acceder al Fondo de Infraestructura, al FEPI. Y entonces de ahí nació la inversión que menciona Gustavo, de lograr el recurso para el estudio del saneamiento de toda la cabecera, porque bien decía la otra vez una entrevista Antonio Poucholén, habían comprado terrenos en lo que es acá el terreno que está a un costado del río Tonalá, y son humedales, entonces de hecho por ley ni siquiera se podía pensar en una planta de tratamiento. Cuando vimos el proyecto, entonces empezamos a tocar la puerta a Pemex para tener ya dónde ir a hacer las descargas, que es el terreno que está al lado del campo de béisbol de Becerril. Todo ese terreno Pemex nos lo donó en ese gobierno para ya con el proyecto nosotros decir, bueno, aquí está el proyecto, necesitas contribuir, porque también ellos necesitan el recurso, ¿no?, del agua y sanear, y nos los entregaron en ese entonces incluso con el terreno de la escuela que se hizo ahí. Entonces dejamos todo esto listo y lamentablemente el gobierno no tuvo continuidad en muchas cosas y se estancó, pero se avanzó en todo el proyecto donde se establecían los 3 cárcamos de bombeo, donde se establecía toda la red de drenajes y que nos iba a permitir toda esta orilla tan bonita que hoy presumen con la nueva plaza, dejar de estar haciendo los tiraderos a cielo abierto. Nos iba a permitir dejar de estar pagando multas a la Comisión Nacional del Agua por las descargas y nos iba a permitir, como bien dice Gustavo, limpiar el río, ambos ríos, porque pues el río aquí donde pasa el control, pues quedaría limpio, el río Tonalá quedaría limpio, y teníamos un pendiente que ahí más bien es un pendiente del gobierno del estado y quizás del gobierno federal, el rastro. El rastro tira todos los desechos al agua y la sangre es súper contaminante. Todos los y desechos es un foco de que se tiran en las chuapas van a dar Pero particularmente el rastro es un foco de infección tremendo que ciertamente, como dice Gustavo, pues lo arrastra el río y hacemos una afectación muy fuerte a ese afluente. Entonces yo creo que es más bien un tema que nosotros decíamos, no es un tema nada más municipal. Los alcaldes han ido haciendo algunos sus esfuerzos, otros no. Decían, bueno, la señora, la que fue presidenta, doña Angélica Santos, hizo la primera introducción de drenajes, pero en ese entonces los presupuestos eran mucho más cortos en el municipio que los que ahora tienen, ¿no? Realmente las Chuapas es muy grande, los presupuestos nunca son suficientes, pero ya son más, ¿no? Entonces no es nada más el presupuesto, es tocar puertas. Nosotros logramos acceder por muchas vueltas, que a veces teníamos discusiones en el cabildo, que por qué salen, que por qué van a México, que por qué van a Jalapa, que por qué, pues porque si no tocas puertas y si no haces proyectos, entonces ¿cómo solicitas el recurso, no? Entonces eso fue muy importante porque nos dedicamos a tocar puertas, a hacer proyectos, a solicitar recursos para lograr acceder a los fondos estatales y federales, ¿no? Lo mismo que pasaba en el Fonden, cuando en ese entonces hubo inundaciones, tenías que poner el 30% del ayuntamiento, el gobierno otra parte y la federación otra, y accedimos a muchos recursos para reactivar las carreteras y muchas cosas, ¿no? Entonces es como buena voluntad. ¿Se logró que se aprobara un proyecto de planta de tratamiento de aguas negras? El proyecto, se hizo la gestión, el proyecto vino una empresa especializada en saneamiento, hicieron todo el trabajo, el proyecto quedó en el fondo el FEPI, que es Fondo de Estudios y Proyectos, que del entonces gobierno federal, ahí quedó, siempre se ha sabido que ahí está, era una cuestión de ir y tocar la puerta y buscar la información. ¿Fue el anteproyecto, por así decirlo? No, el proyecto completo con el recurso ya destinado, claro, ¿cuántos eran? Sobre 40 millones. 50 millones para la infraestructura. Ajá. Y 20 millones para su operación. 70 millones. ¿Y su operación durante qué tiempo? Bueno,
la parte que integra la infraestructura. Es decir, para echarlo a andar. Eran los sistemas de recolección. Los cárcamos. Y luego ya integrar la parte esta que integraba la planta en los terrenos que Pemex dio. O sea, te estoy hablando de la infraestructura, que es la recolección, y la parte de la planta, que es la operación. Correcto. O sea, 50 y 20. Así que una inversión de unos 70 millones de pesos para tener una planta. Una inversión que además no íbamos a poner nosotros. Nosotros solo teníamos que dar vueltas, tocar, ver. Es decir, hay que gestionarla para aterrizarla. Una inversión que tendría que poner la federación, ¿no? Para que esto pudiera, porque evidentemente pues se iba a llevar el presupuesto del municipio. Pero teníamos muy claro nosotros que a través de tener nuestros pagos al día y tener los tratos con la Comisión Nacional del Agua, con todo lo que tiene que ver con la CAEP, entonces íbamos a lograr esa parte, ¿no? Y bueno, y bien dices, eso nos permitiría, el hacer eficiente el recurso en el municipio, permitiría cosas como lo que dice aquí la amiga que manda, tener recursos para mejorar también nuestros pozos, nuestros tanques y nuestra red de distribución, que ciertamente pues ya todo el tiempo es muy escasa, estamos sin agua en las Chuapas a cada rato, ¿no? Por una mala administración del agua, ¿no? Del organismo operador. Sí, comenta Herminio Alcaraz, rescatemos nuestros ríos, ya que es una pieza fundamental y constituyen en una importante reserva de agua de acceso para los seres vivos. Yo quisiera preguntarte, Gustavo, es decir, lograr esta planta de tratamiento de aguas negras para el municipio, ¿qué impacto social y cultural podría tener? Bueno, estás haciendo una pregunta totalmente a la inversa. ¿Qué tanto de impacto va a tener el agua en la sociedad? Porque estamos viendo que la escasez, pues yo estando acá hace 10 años, pues había escasez. Ahora con esta población ha de ser pues un efecto totalmente mayor en torno a su capacidad. Mira, Roberto, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque los que estamos haciendo este ecocidio somos nosotros. Nosotros estamos, cada vez que le jalamos a esa cadena al señor Baño, estamos ocasionando verdaderamente un impacto que no nos deja muchas cosas que pensar, pero cuando estamos haciendo eso, yo estoy pensando en las poblaciones que acaban de nacer aquí. Bueno, quiero acordarme de los que tenían 10, ahora que tienen 20 años. Es una sociedad con muy baja calidad de vida. Y esa baja calidad de vida va a ser un impacto si no vamos pensando en que todos nosotros podemos solucionarlo. Y no es una disposición de sentimientos o de buena fe. Las autoridades tienen que hacer su trabajo. Eso es lo que no estamos entendiendo mucho de los acuerdos internacionales, Roberto. Chile, que fue un país que comenzó junto con Costa Rica a querer integrar la parte del acuerdo de Escazú, no lo firmó. Y no lo firmó porque pues, lo hizo de buena intención, ¿verdad? Además, la señora Bachelet, que todavía era la presidenta de Chile, que ahora es la comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, dijo, vamos a meternos ahí. ¿Por qué Chile no lo ratificó? Chile no lo ratificó porque el gobierno de Chile no le puede decir a su sociedad, ven, toma acuerdos conmigo. Seguimos viendo ese gobierno imperial que tiene Chile, ¿verdad? Y Chile no quiere perder ese sentido imperial de gobierno. México, y eso hay que recordarlo, Roberto, México tiene leyes al ejemplo del mundo. En 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo. México tiene una constitución en 1917 y tenemos dos rangos ahí de lo que es un desarrollo humano y social. Ya teníamos a los campesinos y ya teníamos a los obreros. Entonces, estas cuestiones de las leyes de México son una muestra al mundo. Bueno, si somos una muestra al mundo, vamos a poner el ejemplo en las Chuapas de ponernos de acuerdo socialmente con los instrumentos y que la sociedad, que esta que dice que no tiene agua en su colonia o en sus casas o en sus tinacos, ¿no?
Fíjate, te voy a decir una cosa muy interesante. Para ti, ¿qué te dice la ciudad de Tijuana? Frontera, narcotráfico, trata de blancas, migración. Pero fíjate que es la única ciudad que abres la llave y te puedes tomar el agua de esa llave. ¿Cómo lograron eso? Ojo, está penado tener un rotoplas en tu techo. Tienen 4 tipos de bombeos al día de agua. ¿Y esto qué es? La sociedad, Roberto. Y nos vamos a otra ciudad, Monterrey. Monterrey tiene su agua que también le puedes abrir y te la puedes tomar, de la llave. Y por ese camino va la ciudad de Acuña, de Coahuila, también frontera. ¿Cómo se logra eso, Roberto? La sociedad. La sociedad paga sus servicios. Ese es el punto que tenemos que encontrar en esta necesidad de agua y en estas obligaciones que tenemos los ciudadanos. Si tenemos un buen organismo, es porque hay que preguntar al organismo, eso sería un buen trabajo periodístico, ¿cuál es el padrón que paga aquí el agua? Te vas a encontrar que es muy bajo. Sí, ya. Entonces, Roberto, contesto tu pregunta. La respuesta de saneamiento no la tiene el gobierno, es una exigencia de la sociedad. Y que la sociedad le diga al gobierno, yo necesito mis derechos de saneamiento y agua potable. Son 2 derechos. Apenas el del agua ya está legislado. Y el de saneamiento tiene que quedar muy pronto también. Pero ya son derechos. Y esa parte hay que poner a trabajar a los señores que administran un poblado, un municipio, para que las cosas puedan salir bien. Y ahí está la sociedad, y yo espero que con esta invitación que nos hiciste, vayamos informándole a la sociedad cuáles son esas herramientas. El convenio 169 en derechos de pueblos indígenas, la Agenda 2030 en el objetivo 16, que es nuestro, y el acuerdo de Escazú. Con esos instrumentos, Roberto, tenemos que ir a sentarnos con el tren transísmico. Si no hacemos eso, vamos a perder el tiempo. Vamos a manera de conclusión. ¿Sí? Fueron 2 temas. Muy interesante. Fueron 2 temas muy interesantes, una conversación muy interesante. Vamos a comenzar con Eva. Bueno, yo concluyo que debemos incentivar la participación ciudadana. Todos, cuando vemos las redes sociales, vemos las quejas en la CAEB, vemos gente quejándose, pero siempre digo, participamos. No participamos la sociedad, entonces hay que participar, hay que opinar, hay que organizarnos y hay que también ir cambiando ya la gente que hemos tenido, porque cierto es, digo yo, también hasta me hago a un lado, yo no pretendo participar más que en opiniones, pero hay que dar paso a la juventud, a la gente preparada para que esta situación vaya cambiando. La Chuapas tiene una riqueza inmensa, somos un punto estratégico no regional. Somos un punto estratégico para el país y sin embargo no tenemos ni agua ni tenemos servicios de luz adecuados porque la Comisión Federal nos acaba cada rato. Entonces, si levantamos la voz estoy segura que nos van a escuchar. No tiene que ser una situación grotesca ni nada, es organizarnos, adecuarnos a lo que marca la ley y participar como ciudadanos y las cosas van a ir cambiando. Entonces, es como la invitación a que los jóvenes, las amas de casa, los obreros, todos nos integremos como sociedad a participar para la mejora de nuestro entorno social y ambiental principalmente, y hay muchas tareas que hacer. Muchas gracias, Eva. Gustavo. Bueno, pues antes que nada, Roberto, gracias por este espacio que nos deja contribuir a extender cuántas cosas tenemos ya los ciudadanos en este país, qué cosas vienen para este país, y hay que centrarnos ya en nuestra obligación. Seguimos viendo deidades en los políticos, en los gobiernos, en los que los representan, y no vemos a nosotros como los elementos activos con muchas acciones que cumplir. Tenemos obligaciones, claro, pero también tenemos derechos. Y esos derechos hay que meterlos más en el conocimiento de la gente. Yo creo que con las 3 herramientas que yo dije, convenio 169, porque también es un derecho vinculante, y quiero decirle a tu auditorio que es un derecho superior, que aunque no está en la Constitución del Estado, es ley.
Y lo mismo va a pasar con el consenso con el acuerdo de Escazú. Ya también es vinculante. Es decir, ya es un derecho superior. Y creo que con esto y con la Agenda 2030, que es una herramienta de 10 años, podemos hacer un cambio sustancial humano, económico, social y político para la Chiapas, Roberto. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Eva. Y pues definitivamente hay una oportunidad, hay motivos muy poderosos para poder participar en ese programa. Ya se ha hablado con diversos actores en relación a que haya una convocatoria, hay una convocatoria para que participen el sector ganadero, sector forestal, las escuelas de educación superior, las comunidades indígenas es fundamental, las comunidades campesinas que participen en este proyecto, y también la cuestión de la participación ciudadana. Hablamos también del tema de la planta de tratamiento de aguas negras para el municipio de Las Chuapas, que realmente es algo prioritario, que estoy seguro que ya va a formar parte de la agenda de quienes aspiren a un nuevo gobierno. Definitivamente estamos poniendo el tema sobre la mesa y yo creo que la próxima administración no podrá decir que no era un tema que ya se sabía, se conocía y que había que entrarle. Es importante, y esto ya lo digo yo, por el impacto social y cultural de tener un entorno saludable, nos cambia totalmente. Nos cambia totalmente. Yo les agradezco mucho su participación y ya nada más como un aviso, por ahí nos comunica la Comisión Federal de Electricidad que en el kilómetro 6 hubo una caída de un pino y dañó una línea, que el personal de la Comisión Federal ya está enterada, que ya asiste al lugar para reparar la afectación, que es importante que la comunidad lo sepa, que van a atender el problema y pues esto se debe estar resintiendo ahí por el kilómetro 6, kilómetro 7 de la carretera a Cuichapa por acá. Yo creo que todavía no lo hemos resentido, afortunadamente. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de En Corto. Les comento que para el día de mañana es el 24 de diciembre y el viernes 25 no habrá transmisión. Sin embargo, el lunes 28 nos vemos aquí. Recuerde, la decisión es suya. Participación ciudadana. ¡Ánimo! En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.